www.walac.pe, el portal de noticias de tu ciudad. WALAC, Walac Noticias, la mejor información inmediata y veraz. Síguenos en Facebook y Twitter y suscríbete en nuestro canal de YouTube. www.walac.pe, el portal de noticias de tu ciudad. Bien, continuamos con el programa. Estamos en Tú Decides, programa electoral para las próximas elecciones del 26 de enero del 2020. Usted recuerda, este programa sale todos los días, de lunes a viernes, de 9 de la noche a las 10 de la noche, a través de las plataformas digitales de Walac Noticias e Infomercado. Nosotros seguimos conversando con candidatos al Congreso por Piura y hoy nos acompaña Manuel Jesús Zambrano Castillo. Él es candidato del partido Solidaridad Nacional, va con el número 3. Señor Zambrano, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches y gracias por la invitación. Bien, usted, como veníamos conversando antes de entrar a la entrevista, nació en Castilla, pero de sangre suyanera, digamos así. ¿Qué lo motiva a postular al Congreso, que por cierto es una legislatura bastante corta? Así es. Me motiva mi vocación porque fue desde que empecé a estudiar mi carrera de Derecho y Ciencias Políticas, que tuve esas ganas de incursionar en la política, ¿no? De volcar lo que conocí, lo que aprendí en mi vida y por lo que había vivido también en la realidad de mi tierra, de Sullana, ¿no? Mucha pobreza, mucho abandono y entonces dije, ¿por qué no aportar? ¿No? ¿Por qué no dejar el egoísmo y volcar el conocimiento para aportar a nuestra sociedad? Ahora, usted no es nuevo, digamos, en temas electorales porque participó de las elecciones congresales para el tema del Parlamento andino, ¿no? Donde quedó accesitario de Rolando Sousa. Así es. Sí. ¿Y qué lo motivó? Porque ahora, una cosa es el Parlamento andino, que en realidad mediáticamente ni políticamente tiene como que mucha fuerza todavía en el país, aunque es importante. Ahora cambiar y ser candidato al Congreso. ¿Qué me motivó? Que en principio me invitaron justamente para esa elección y para mí fue un reto porque si bien no es una actividad que está ligada al quehacer nacional, era muy importante conocer a nivel global, a nivel de comunidad andina de naciones, las cosas que se podían hacer ahí y que se pueden hacer muchas cosas. El asunto es que no se difunde las funciones y para qué se formó este bloque, lo cual funciona en otras realidades como en Europa, ¿no? Como la Comunidad Europea, ¿no? Y siempre he sido un hombre de retos y me sentía preparado para ese tema. ¿Hace cuánto usted es militante de Solidaridad Nacional? No, yo no soy militante, yo soy invitado. Soy un político independiente que creo en mis convicciones y que analizo con quién participar para poder cumplir las metas, ¿no? Manuel Zambrano, ¿en qué cree? ¿Cómo ve el país? Porque Rolando Sousa, bueno, era del partido fujimorista, ahora está usted postulando como invitado en Solidaridad Nacional. ¿En qué cree como país de Perú, Manuel Zambrano? Creo que estamos en un estado de anomia, de descomposición social, de pérdida de valores, de todo tipo, institucional, a todo nivel, y que es momento de bajar de la tribuna a la cancha para poder aportar de acuerdo a las posibilidades de cada uno y donde uno se ha movido en la vida a la sociedad. Vemos,
como más adelante podré hablar de las propuestas, la inseguridad que existe, el bajo nivel de educación, el paupérrimo estado de salud de nuestra población, y volviendo al tema de los valores, la pérdida de valores, lo que ha hecho que nuestro país esté en esta situación, ¿no? Ahora, ¿qué lo ha convencido a usted de Solidaridad Nacional para postular en este partido, donde actualmente, bueno, el líder está cuestionado por estar también dentro del proceso, ¿no?, de investigación por el caso Lava Jato, en este caso por un supuesto ayuda, un supuesto ingresos económicos que le ha dado una empresa brasilera? ¿Qué lo convenció de Solidaridad Nacional en esta situación, en esta coyuntura? Me convenció que nuestro sistema es lo único que existe, no hay otra forma de participar en política que a través de un partido político. Yo creo que los que delinquen o los que cometen errores son las personas naturales y no las instituciones. En el caso del líder, fundador del partido, es cierto, está siendo investigado y tendrá que asumir su responsabilidad si es que así lo determina la justicia. No se puede tapar la realidad y yo deslindo cualquier acto con el señor Castañeda, ¿no? Yo, buena tu pregunta, porque me lo hace la gente común de a pie, mis amistades, familiares, y yo le digo, para llegar al Congreso tienes que llevar a través de este sistema de partidos políticos, que no es un sistema sólido, pero es lo que hay. ¿Y qué tiene Solidaridad Nacional? ¿Qué lo ha convencido usted como partido político? Bueno, como partido tiene un ideario claro, concreto, en temas de seguridad ciudadana, en temas de educación, en temas de salud, en temas de defensa del consumidor, y de ahí el siguiente tema ya depende de la persona, del candidato, ¿no? ¿No? Lo que yo les digo a mis amistades cuando me dicen por qué vas por acá o por qué no fuiste por acá, pues si uno se pone a analizar, todos los partidos tienen a sus líderes involucrados en actos contrarios a la ley, ¿no? Señor Zambrano, ¿usted cree que Rosa Bartra fue la mejor congresista de la legislatura pasada, como lo afirmó Rafael López Aliaga, actual cabeza de Solidaridad Nacional? Bueno, es lo que él cree, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Rosa Bartra, como muchas personas, tiene muchos detractores, pero también tiene mucha gente que la sigue, que cree en ella. La señora es política. No he indagado sobre su trayectoria, pero alguna vez leí que empezó desde muy joven, es educadora, creo, es abogada, empezó de regidora, parece que ha tenido una trayectoria y parece que es conviccionada. Sí, hay personas cuando son fuertes, tienes detractores y tienes gente que te sigue. Pero en nuestro caso, en mi caso, yo voy por la región Piura, que es donde quiero trabajar y por quien quiero trabajar. En Lima ya decidirá la gente, los ciudadanos, si la eligen o no la eligen. ¿Y qué propone Manuel Zambrano para el elector piurano? Usted es de Sullana, ¿no? Más allá de que haya nacido en el distrito de Castilla, una provincia muy poblada y que, si miramos solamente como bolsón electoral, es uno de los dos bolsones principales de electores. ¿Qué lleva? ¿Qué propone Manuel Zambrano? Yo propongo, primero, en tema de seguridad ciudadana, que se declare en emergencia la ciudad de Sullana, porque es la segunda ciudad más peligrosa del país después del Callao. El Callao ya estuvo ya fue declarado en estado de emergencia y funcionó como un elemento disuasivo con el apoyo de las Fuerzas Armadas. En nuestro caso tenemos a la primera brigada del ejército en Sullana, de la cual soy asesor como abogado independiente, y entonces yo creo que es lo primero en lo que debe cerrar filas, no solo mi partido, sino todos los partidos que logren entrar al Congreso y hacerle el pedido al gobierno que declaren emergencia, porque ya no da para más la inseguridad. Todos los días muere gente. ¿Las Fuerzas Armadas deben salir a las calles a custodiar, como ya se ha propuesto en algún momento? Ya se ha propuesto y es factible, es legal. Soy abogado, he estudiado el tema, lo he leído antes y al final es una realidad. Tenemos gente preparada que está en los cuarteles esperando el llamado. Además, no se pueden pronunciar los militares, ¿no? Pero conversando así
pues se dice tras bambalinas, ellos están esperando que el gobierno actúe y les diga, por favor, vayan a patrullar las calles. Ahora, la crítica a esa propuesta es que se dice que los militares pues están hechos para matar y si salen a las calles pues podría haber un descontrol. Además, hay un miedo, ¿no?, al tema de militar en la calle. Pero más miedo es que el ciudadano sale y no sabe si va a regresar con vida. Y el militar no es un salvaje, el militar es un ser preparado, tiene preparación universitaria en sus años de cadete. Así que no es alguien que no es que sale a matar como si fuera un robot, ¿no? Y además tiene que salir para disuadir, ¿no? Porque el delincuente, al ver una tanqueta en una esquina o grupos de militares en diferentes sitios estratégicos, la va a pensar 2 veces antes de cometer sus fechorías, ¿no? ¿Volverían las levas, las famosas levas de hace 30 años atrás? Si es que se salen los militares a la calle. Yo fui víctima de una leva. Pero cuando escucharon que yo me preparaba para postular a la Marina de Guerra del Perú porque tenía vocación en ese momento, me dijeron, entonces, bueno, vaya y haga su servicio militar en la Marina de Guerra, ¿no? No lo hice porque postulé, ¿no? Y pero sí, sería una forma de preparar a tantos jóvenes que no tienen opción justamente por la pobreza en que viven, ¿no? Ahora, la Defensoría del Pueblo se ha manifestado en contra de esas prácticas de hace años, ¿no? Por ejemplo, el tema de las levas. Tendría ahí una primera crítica, digamos así. Sí, y saludo al Defensoría del Pueblo en Lima o en Piura. No, en Lima. Así es, como institución, como ¿no? Institución. Así es. Bueno, siempre ante un tema, siempre va a generar controversia, no va a tener opiniones de uno y otro lado. Pero en Estados Unidos es un honor servir al país. Es un país nacionalista. Cualquier chico que sale es un honor vestir el uniforme de la Armada, de la Fuerza Aérea o del Ejército. Es cuestión de cultura, ¿no? De inculcar y ver los beneficios que puede tener. Ahora, señor Zambrano, declarar en emergencia a una ciudad, una provincia, implica también asignarle mayores recursos económicos. ¿En qué se tendría que invertir en caso, pongamos en el escenario de que se declare en emergencia Sullana, en qué se tendría que invertir ese dinero para afrontar ese flagelo que tiene la provincia? Pero no hay mucho que invertir, porque si las Fuerzas Armadas, en el caso de Sullana, que es mi provincia, azotada por la delincuencia y el sicariato, el recurso humano ya está. El recurso humano ya está. O sea, no hay que tal vez, seguramente más unidades de patrullaje, pero existen los medios, existen los fondos. O sea, y la plata está ahí. ¿Qué más se puede hacer? Ya no hay conflictos con los países vecinos. Gozamos de una paz internacional con los vecinos. Entonces, es momento no solo de ayudar, en este caso, al patrullaje para combatir la inseguridad ciudadana, sino también hay maquinaria que está ahí dormida, que podría servir de infraestructura para cuántos caminos carrozables que existen, ¿no? ¿Hace falta más policías para contrarrestar la violencia en las calles? Hace falta que se prepare mejor a los policías. Los policías, yo veo a los chicos muy jóvenes que después de 6 meses de estar en una escuela salen a ejercer su servicio, pero les falta experiencia de vida, ¿no? Les falta experiencia de vida, porque con 6 meses de preparación no pueden, o algunas veces 6 meses en momentos de emergencia, bueno, y así sea 2 años. Yo creo que los policías oficiales deberían por lo menos, perdón, así sean subalternos, deberían tener una preparación técnica o superior en civismo, primero, en valores y en conocimiento de la ley, porque son ellos justamente los que van a tener que hacer valer las leyes en la calle, ¿no? Antes de terminar este bloque, señor Zambrano, rápidamente, en este escenario de la inseguridad ciudadana, en algún momento han estado el personal de serenazgo. ¿Hay que eliminar el serenazgo? ¿Ha servido de algo, cree usted? Es un gasto que las municipalidades no pueden mantener, es por eso que todos los años tienen que cambiarlos y tampoco tienen infraestructura y tampoco tienen transporte. ¿Qué hacemos con los serenazgos? ¿Qué hacemos con los serenazgos? Que sean copartícipes con la policía para combatir la delincuencia. Veo, o sea, sí son necesarios,
porque no hay la cantidad de policías suficientes en las ciudades. El asunto es más económico. Se cuestiona la existencia de los serenos porque no hay recursos. ¿Y por qué no hay recursos municipales? Porque la gente no paga los servicios, porque no ve reflejado el pago que hace por ese arbitrio que es de seguridad, ¿no? De vigilancia. Y por otro lado, habría que regular, de estudiar una norma que les dé mayores capacidades de acción a los serenos. Yo veo camionetas que pasan, camionetas con 10 serenos en una camioneta, pero un delincuente con un arma los tiene, a todos los tiene limitados. O sea, ¿de qué sirve tener 10 personas si no van a poder actuar ante un delincuente con un arma? Porque no pueden usar justamente estas armas, ¿no? Señor Manuel Zambrano, le pido unos segundos. Vamos a ir a una pausa y vamos a retornar para seguir conversando con las propuestas que usted está llevando como candidato de Solidaridad Nacional al Congreso de la República. Somos Tú Decides. Vamos a una pausa, regresamos. Con ustedes, Mario Quispe. Confía en mí, no te defraudaré. Unidos por Piura. Agárrense de las manos. Velaré por un gobierno transparente. Conmigo. Juntos podemos. Lucharé por ti y tu familia. Juntos podemos llegar. ¡Sí podemos! Unidos por Piura. Mario Quispe, tu amigo. Hoy quiero representarte y ser tu voz en el Congreso. Número 3. Márcala. Marca la A y escribe el 3, porque juntos lo lograremos. Bien, continuamos con el programa. Estamos en Tú Decides, programa de coyuntura electoral. Recuerde usted, el próximo 26 de enero del 2020 son las elecciones congresales. Usted ve este programa todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche. Conversamos en este segundo bloque con Manuel Jesús Zambrano Castillo, candidato del Partido Solidaridad Nacional con el número 3 por la región Piura. Señor Zambrano, estábamos también conversando con los candidatos de cuestiones también un poco más nacionales, pero que van a tener ustedes de alguna u otra manera, los que ingresen al Congreso, que debatirlo en el Pleno, ¿no? La inmunidad parlamentaria. ¿Se la quitamos a los congresistas? ¿La mantenemos? ¿La reformamos? ¿Qué hay que hacer? Se reforma para temas de delitos comunes. Se debe mantener para temas de función. Por ejemplo, si el congresista está presidiendo una comisión de fiscalización donde está investigando actos de corrupción o de grupos de interés que van en contra del Estado, entonces no puede ser materia de algún proceso penal que le quite tiempo, que lo distraiga. Ahí, en ese ejemplo, es lo que se considera para actos de función, y ahí sí se debería mantener la inmunidad. Pero donde sí no debería ser para delitos comunes. Es más, yo propondría, y ya hay una primera aprobación en el Congreso, propondría que de acá al 2021 los postulantes al Congreso que tengan una sentencia firme y consentida por delito penal doloso, no puedan participar, que sea una prohibición, porque ¿con qué calidad moral va a ir un congresista a legislar cuando ha cometido un crimen, un delito, ¿no? Sobre todo sancionado, ¿no? Haya sancionado de manera firme. Y un funcionario público, un exfuncionario público acusado o sentenciado más que todo por delito de corrupción, ¿debería, por ejemplo, aprobarse una ley de la muerte civil? Sí, habría que estudiarla, pero sí estoy de acuerdo, porque ir al Congreso es cosa seria. O sea, el Congreso se va a legislar, a fiscalizar y a representar al ciudadano. O sea, no puede, cualquiera no puede ir. En Estados Unidos te tumban una candidatura si descubrieron que cuando fuiste adolescente fumaste un cigarro de marihuana, ¿no? O sea, para que veas la diferencia, ¿no? de a lo que hemos llegado, ¿no? Y es por eso que nuestra política está tan desacreditada. ¿Mantenemos una sola cámara o vamos a la bicameralidad?
Y yo sigo creyendo en el tema de las personas. Si el pueblo elige buenas personas, sea que sea unicameral o sea bicameral, la cosa va a funcionar. Y esa responsabilidad debe recaer en los partidos políticos, en filtrar bien y en elegir bien a sus candidatos. Bueno, bajo esa respuesta, señor Zambrano, no debería tocarse ese tema en la próxima legislatura, ¿cree usted? Además que no habría tiempo, porque eso requeriría de un estudio mayor. Así es, y 2 legislaturas, exacto. Y este periodo es complementario, es de un mes, un año, 5 meses, donde lo que hay que hacer es, además de fiscalizar, porque eso sí es de inmediato, o representar, hay que culminar con la reforma electoral y política, ¿no? Eliminamos el modelo económico, el capítulo económico de la Constitución, lo reformamos, ¿qué cree usted? No me parece que se deba eliminar, lo que se debe hacer más bien es incentivar, es dar normas que den seguridad jurídica a los inversionistas nacionales y extranjeros. Los capitales son muy sensibles. Cuando ven que en una sociedad, en un país, hay conflictos, hay irrespeto a las normas, a la ley, los capitales simplemente se van a otros países donde gocen de mayor estabilidad jurídica. Ahora, entonces, el tema económico ha funcionado. Ahora, pero el caso McDonald's, donde han muerto estos 2 chicos trabajando, ha puesto en tela de juicio nuevamente este modelo económico que hay en el país. Pero no es el modelo económico. Yo soy abogado laboralista y sí he seguido esta noticia. Ahí quien deberá responder es la empresa McDonald's por no haber cumplido con las normas de seguridad y salud en el trabajo. Es más, ahora, y eso está penalizado por el Código Penal, ya no con sanciones administrativas a través del Ministerio de Trabajo, sino ya hay responsabilidad penal si es que no ha cumplido con los protocolos ordenados por las normas de seguridad y salud. Ahora, habla de inversión privada. ¿En qué sectores cree que hay que impulsar, promover el tema de la inversión? Yo tengo una propuesta, es bueno que toques el tema, en el sentido de la inversión agraria. En el año 2000 se dio la ley de promoción en la inversión agraria y sí fue buena en el sentido de que para que vengan a invertir los capitales nacionales y extranjeros en la agroindustria, se le exonerara del pago de beneficios laborales a los trabajadores, beneficios que sí recibían el resto de actividades productivas privadas, ¿no? Entonces sí funcionó, pero ya después de 19 años, cuando estos grandes grupos agroindustriales han ganado mucho dinero, y eso no es populismo, es una realidad, ya no tiene razón de ser esa prórroga que se ha hecho hace unos meses por 10 años más de mantenerlos exonerados. Ya los sueldos son bajos y que no puedan percibir una remuneración por fiestas patrias y otra por Navidad, que son las gratificaciones legales, y es un crimen, pues, ¿no? O sea, está en contra de esta ampliación de los beneficios que se les ha dado. Estoy en contra de esa ampliación de la prórroga de esa ley. Exacto. En parte porque sí han aumentado el tema de las vacaciones. Hasta antes de esta prórroga, los trabajadores del sector agrario tenían 15 días de vacaciones. O sea, se ha nivelado con el régimen laboral de la actividad privada a 30 días. Pero no así en cuanto a las gratificaciones legales ni a la CTS. Ahora, hablar de agroindustria también en Piura es un poco ambicioso, ¿no? O sea, Sullana, por ejemplo, que tiene 2 cultivos de exportación, mango y banano, todavía es una economía agroexportadora, pero no agroindustrial. Bueno, pero igual hay que ver los índices económicos, ¿no? Son los grandes grupos que ya perciben grandes cantidades de utilidades, que también sería materia de estudio, ¿no? En nivelar, de repente, si no los beneficios, sí aumentar el porcentaje de las utilidades, ¿no? Actualmente, el sector privado recibe entre 5, 8 y 10% de las utilidades, ¿no? Si una empresa de telecomunicaciones tuvo $100 millones de utilidades al año, están obligados a repartir, después del pago de impuestos, 10% de las utilidades en sus trabajadores. Otro grupo, como unas mineras, puede ser 8% y el resto de actividades 5%. ¿Por qué no ver, si la empresa ha tenido muy buenas utilidades, incrementar eso? Para que no haya esa brecha, ¿no?, social como ha pasado en nuestro país vecino de Chile. Exactamente. Bueno, el tema del empleo en Piura es un tema bastante amplio, ¿no? Más que empleo hay subempleo,
¿no? Así Los es. trabajadores van pasándose Ujú. desde Paita, Sechura, Sullana, ¿no? Van consiguiendo trabajos temporales y de esa manera, bueno, cumplen su año y tienen algunos ingresos. Eh, usted dentro de sus declaraciones ya ha hablado de otros dos sectores, salud, educación, que son temas bastante amplios, seguramente no nos va a dar la vida para hablarlo aquí, pero en salud, el hospital de Sullana siempre ha sido la noticia. De los 365 días del año, 360 sale el hospital de Sullana. Ahora se está haciendo una inversión de un nuevo hospital. Pero ¿qué más hay que hacer en salud en Sullana? Que, por cierto, también es un foco de muchas enfermedades, desde las metaxénicas con el dengue, el zika, la chikungunya, hasta el tema de anemia y desnutrición. Qué buen punto, porque sobre ese tema hemos estado colaborando con un granito de arena el fin de semana en nuestra candidatura, ¿no? Con mi esposa, que es odontóloga, con muchos años, ¿no?, de profesional en esa materia. Hemos estado en 3 sitios, viernes, sábado y domingo, de Sullana, en Cineguillo, en Nuevo Sullana, en Cerro Mocho, y del 100% de niños a los que se le hizo profilaxis, el 100% estaban llenos de caries, y el 80% con muelas extraídas, las muelas permanentes, ya ni siquiera las de leche, sino permanentes, y lo cual incide en la anemia, porque al no tener completos sus dientes, los niños no pueden alimentarse bien o absorber los insumos, ¿no?, requeridos para evitar la anemia. Entonces es un problema tremendo, y también es un problema de abandono de las autoridades. O sea, en lugar de estar celebrando el triunfo de un equipo, declarándolo feriado, o celebrando o trayendo a chistosos de Lima para celebrar el aniversario de Sullana, en el caso de nuestra provincia, deberían hacerse esas campañas médicas por lo menos temporales. Y otro tema es la fiscalización de los profesionales médicos que acuden a esas postas. Uno va a las 2 de la tarde y ya el médico se retiró, y es como una autoridad ahí, como si tuviera inmunidad, ¿no? Porque no lo pueden encontrar, y la gente, eso era lo que he recibido yo, el sentir de la gente, de la realidad, en este caso de Cineguillo, Centro por Curumuy, donde decían, doctor, acá a mí me decían doctor como abogado, ¿no? Los médicos vienen a la posta de 8 a 12 del día y después ya no los encontramos. Nuestros niños se mueren en el caso de un accidente, una enfermedad, tenemos que llegar hasta Sullana, y el camino es muy largo y es muy difícil porque no es asfaltado. Entonces, ahí hay un tema de fiscalización. Ahora, ¿se podrían trabajar propuestas legislativas conversando con el gobernador, ¿no? Todos sabemos que el gobernador ha sido médico en Sullana muchos años y conoce en teoría la realidad sanitaria de Sullana, ¿no? ¿Se podría trabajar propuestas legislativas, cree usted? El vicegobernador es de Sullana. Así es también. El doctor Marco Antonio Purizano. Así es. Mi vecino, oftalmólogo. Así es, vecino del barrio de toda la Claro, vida. pero Servando García ha sido médico, ha trabajado en Sullana también. Sí, claro. O sea, dos médicos que conocen la realidad sanitaria de Sullana. Justamente esa es una de las funciones del congresista, fiscalizar. Y eso sí se podría hacer en este corto periodo complementario, ¿no? Por ahí vemos candidatos que están ofreciendo hacer 3 represas, ¿no? O grandes obras de infraestructura, cuando eso no le compete al congresista. Pero el congresista sí puede, porque no tiene iniciativa de gasto, pero sí puede venir y fiscalizar ante las quejas o denuncias de los ciudadanos que se ven afectados, ¿no?, en el día a día. Y eso sí será un compromiso y una obligación de Manuel Zambrano. Muy bien, señor Manuel Zambrano. Queda claro que la propuesta para el sector salud es la fiscalización de lo que está pasando allí. Le pido, por favor, se dirija a sus electores en esa cámara y, bueno, comente lo que usted lleva como propuestas para sus electores. Bueno, amigos, paisanos, ciudadanos de la región Piura, invoco a que esta elección del 26 de enero, que va a ser para un periodo complementario muy corto, elijan a los mejores candidatos, a la gente más preparada, que no tenga antecedentes de ningún tipo, que tengan trayectoria intachable. En mi caso, tendrán a un representante que cumple todos estos requisitos, que tiene más de 21 años de trayectoria como abogado, sirviendo a la comunidad en Lima, en Piura y a nivel nacional, destinando
casi el 50% de mi tiempo a la labor social y de manera silenciosa, no solamente en época electoral. La gente que me conoce sabe de mis condiciones, sabe la trayectoria de mi familia. Mi padre, 60 años de su vida destinados al agro en la región Piura. Mi madre, fundadora del movimiento de renovación cristiana, copartícipes de la creación de la parroquia de Sullana. O sea, vengo de una familia de trayectoria intachable ya generacional. Y eso es mi mejor carta de presentación y es lo que debe evaluar el ciudadano en esta elección. Que marquen el sol de Solidaridad Nacional y escriban el número 3 de Mañuco Zambrano y van a tener a un buen representante por este periodo corto. Bien, Manuel Jesús Zambrano Castillo estuvo con nosotros, candidato del partido Solidaridad Nacional con el número 3. Le agradecemos haber estado aquí con nosotros, señor Zambrano. Vamos a ir a una pausa, regresamos con más entrevistas aquí en Tú Decides. Muchas gracias. www.walac.pe, el portal de noticias de tu ciudad. WALAC, Walac Noticias, la mejor información inmediata y veraz. Síguenos en Facebook y Twitter y suscríbete en nuestro canal de YouTube. www.walac.pe, el portal de noticias de tu ciudad.